Los desafíos de ser cronista de una ciudad como Tijuana son históricos y muy interesantes. Esta semana, en la entrevista con el maestro Mario Ortiz Villacorta, el cronista de Tijuana. Cronos, historias que inspiran. Legado que perdura. Iniciamos. Nuestro siguiente invitado aquí en Cronos es todo un personaje de Tijuana. Maestro de toda una vida. Por sus manos ha pasado la presencia de más o menos medio centenar de personas que después habrían de ser servidores públicos, políticos, de diferentes partidos y corrientes del pensamiento. Ha sido servidor público en el área de educación, con una trayectoria de 60 años por lo menos, que están compiladas justo aquí, en este libro, que recoge su vivencia y su experiencia en la docencia precisamente, pero además es cronista de Tijuana. Y por su conocimiento ha desfilado una cantidad impresionante de pasajes de la historia local que hoy va a compartir con todos ustedes que nos acompañan en esta edición. Maestro Mario Ortiz Villacorta, qué gusto saludarle. Igualmente, es un placer estar aquí con usted. Oiga, maestro, pues yo diría que habría que empezar por el principio, valga la redundancia, porque hablar de su vida misma es también hablar de alguna manera de algunos de los pasajes de la ciudad que le tocó conocer, primero en calidad de jovencito, de estudiante, y después ya de profesionista, ¿no? En calidad de profesionista, pero además posteriormente en calidad de protagonista de algunas cosas importantes que han sucedido en el último medio siglo en esta ciudad, maestro. Así que el micrófono es suyo para quienes quizá no lo conocen todavía. ¿De dónde es Mario Ortiz Villacorta? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se involucra en la vida activa de esta ciudad? Bueno, yo quisiera empezar porque todos somos protagonistas de la vida de la ciudad de Tijuana. Los que circulamos por las calles, los que tomamos el transporte, los que vamos a comer a un sitio, los que vivimos en tal o cual colonia, somos protagonistas de una u otra manera. Yo nací en Monterrey, Nuevo León, el 3 de septiembre de 1946. Mi padre era periodista del periódico El Porvenir en la ciudad de Monterrey. Por circunstancias especiales tuvimos que dejar la ciudad, mi madre, mi padre y yo. Nos fuimos a vivir antes de que yo cumpliera el año a una hacienda, la hacienda en un pueblo que se llama Exatlán, Jalisco, la hacienda de San Sebastián. Después de eso, después de un año de estar ahí, fuimos a Guadalajara, donde nació mi primera hermana, que habría de fallecer casi 2 años después. Después de Guadalajara nos fuimos a México. Ahí estuvimos, fue cuando fallece mi hermana, y nace al mismo tiempo, un poco antes, mi segunda hermana, que hoy es mi hermana Rosaura, una abogada con maestría en Derecho, ya jubilada de la UABC. Y después de ahí vamos a Puebla, ahí estamos un tiempo. Mi padre, que siempre tuvo trabajo de tipo intelectual, trabaja en la construcción de la presa, de una presa muy importante que se estaba haciendo en, creo que Valsequillo, en Puebla. Y después de un tiempo regresa a la Ciudad de México, entra a trabajar en Correos, además de que hace sus pininos como locutor, porque ya tenía esa licencia de locutor. Él empezó muy joven como locutor y como escritor de periódicos. Incluso su familia es una familia de comunicadores. Su hermana mayor fundó la organización Periodistas Cinematográficos de México, PECINE. Incluso hay un premio que entregan con el nombre de ella. Se llama Elda Ortiz Villacorta, nativa de la Ciudad de México.
termina un congreso en el que él participa como ayudante del director general, señor llamado José Merino, un español refugiado, padre de José Merino Millán, el periodista. Y cuando termina le dice: Mario, me ayudaste muy bien. Entonces, joven, me siento contento, quiero darte un premio. Y le dice: ¿de veras? Pues sí. ¿Por qué no me manda a Tijuana? ¿A dónde? ¿Dónde está eso? ¿Tijuana qué es? Una ciudad en la frontera. Está bien. Al otro día investiga el director, el señor Merino, y le dice a mi papá: ya me dijeron que Tijuana es un lugar horrible, terrible, de violencia, de prostitución, que ahí nada más mandan a los castigados. Mi papá soltó la carcajada porque ya conocí este lugar. Con un cuñado de él, que después fue un político muy, muy importante, vino a visitar Punta Colonet, porque en 1949 había un grupo de empresarios interesados en hacer un puerto en Punta Colonet. Vinieron y mi padre llegó aquí, los atendió el señor Salvador Sierra Vera, que los que conocieron sabían la clase de personaje y de funcionario que era, un gran señor. Y mi papá quedó encantado con Tijuana. Quedó tan encantado que dijo: yo voy a volver aquí. Entonces le dijo: no, señor, es una ciudad muy agradable, con mucho futuro y con gente muy buena y muy honrada. Entonces decía, pues, lo de Colonet no se hizo por la falta de agua, y en aquella época los empresarios no sabían cómo resolver el problema del agua en ese lugar que está destinado a ser un gran puerto de altura, es un gran proyecto, ojalá alguien un día lo haga. Total, que se viene a Tijuana mi papá, trabaja en el correo, ahí donde estaba Dorians, y ahora está la casa de la tecnología. Ahí estuvo trabajando un tiempo. Como no le pagaban, ya saben que un empleado federal recibía y recibe todavía su salario entre 5, 6, 7 o 9 meses. Entonces trabajó como locutor en XCZ. Ahí tuvo la oportunidad de conocer al ingeniero don Fernando Sánchez Ayala. Y dice, la hija menor de él le abría todas las mañanas para que él abriera la estación. La mamá de este locutor famoso ahora, de 100 años o de 100 mexicanos, dijeron, Marco Antonio Regil. Bueno, total, se quedó a vivir aquí y muy pronto se puso a trabajar en el periódico El Heraldo, donde trabajó muchísimos años con su coterráneo, el señor Rubén Darío Luna. Don Rubén, por humildad, no se ponía el Darío, era su padrino personal, muy amigo de su padre. Y así, bueno, así llegamos nosotros ya cuando le pagaron. 9 meses después hicimos 9 días de camino, en un relato que publicamos en un libro que se llama Identidades y Nostalgias. Y después de muchos avatares y cosas, llegamos a Tijuana. 9 días después llegamos a la calle Primera, me acuerdo muy bien. Yo cumplí 6 años en el camino. El día 3 de septiembre, llegamos el día 6 de septiembre por la tarde a la calle Primera, donde están esos, los arcos frente a lo que es la Plaza Santa Cecilia, los portales. Ahí llegó el camión de Mexicali a Tijuana. No platico todos los detalles porque es cosa de 1 hora. Entonces bajó mi madre, que veníamos agotadísimos porque no había aire acondicionado en el camión y habíamos estado en Mexicali en esos días. Y al bajar la recibe el aire que viene de la playa, entonces que cruza por Tijuana en los veranos y que parece que alguien nos estuviera mandando ventilación. Dice, ay, qué agradable lugar, qué hermoso lugar, aquí quiero quedarme a vivir para siempre. Y aquí se quedó a vivir para siempre mi mamá y mi papá. Bueno, así llegamos ahí. Llegamos a vivir en la orilla que era la Colonia Independencia. Todavía había muchos terrenos vacíos, no se diga la Colonia México, la Colonia Morelos. Había muchísimos terrenos baldíos y un arroyo bajaba frente al callejón Allende, luego al subir por la calle 9, y lleno de camarones de río que le llaman, langostinos. Como había langostinos en todas
en todas las cañadas de Tijuana. Y ahí estuve estudiando en la Escuela Héroe de Granaditas y en la Colonia Independencia. Hubo mucha gente interesante. Ahí vivió Elsa Cárdenas, la nativa de aquí de Tijuana. Ahí vivió Vicente Fernández, ahí vivió Javier Solís. En fin, ahí vivieron muchas figuras que después fueron famosas. Maestro, usted es testigo y protagonista de un pasaje muy interesante de la historia de la ciudad por la cercanía con un personaje también, un pionero de la radio en Tijuana, que llegó a este territorio con una misión presidencial, con una orden presidencial o una encomienda federal respecto del casino que se sabía operaba en las islas que están frente a playas de Tijuana, Sí. ¿no? Usted conoció a este personaje, el ingeniero Fernando Sánchez Ayala. Un gran personaje. Él había construido radiodifusoras en Centroamérica. Era un hombre que fue telegrafista durante la Revolución Mexicana. Lo conocía el general Cárdenas. Era un hombre de confianza del general Cárdenas. Y cuando... Bueno, eso lo platicó él. Él era muy amigo de mi padre. Mi padre fue periodista muchos años, periodista y locutor. Y en una ocasión estaba enfermo y en su casa de la zona norte, donde está todavía la planta de la XCAZ, que ahora creo que se llama Radio Romántica o algo así. Bueno, le platicó que en el lecho, acostado todavía, que el general Cárdenas se enteró de que existía un casino que seguía existiendo 5 años después de que él había decretado la desaparición de los juegos de azar. Le molestó mucho, pero discreto como era e inteligente y diplomático, le encargó al ingeniero Sánchez que fuera de incógnito, se fingiera jugador, que entrara ahí, entrar en contacto con los dueños para organizar que se retiraran, que cerraran el casino sin aspavientos. Porque a él le parecía vergonzoso que alguien pudiera decir que se burlaron de él durante 5 años en territorio mexicano, aunque estuviera separado. Y así lo hizo. Dice, al segundo día detectaron que yo no era jugador profesional. El gerente me mandó a hablar y me dijo, hemos notado en usted una persona muy especial, quisiera saber cuál es su objetivo, por qué viene. Y ya le digo, vengo por encargo del señor presidente de la República para hablarle a usted. Claro, en otras palabras, no lo resumo porque es muy largo. Y quiero pedirles que se retiren sin hacer aspavientos, sin que haya ningún problema. Le dijeron, muy bien, vamos a hablar con el dueño y ya le responderemos. Y sí, se fue, volvió una semana después y entonces le dijeron que el dueño estaba de acuerdo en retirarse, que realmente ya no era negocio incluso tener equipos, ya no había problemas en Estados Unidos. Y entonces estuvo yendo parece ser que tardaron más o menos un mes en retirarse, en levantar todo, en cerrar ahí. Y al final les dijo, tengo una duda de quién es el dueño de este lugar y deseo saber quién es para informarle al señor presidente. Entonces les dijo, hay un compromiso nada más que no se sepa mientras él vive. Voy a pedirle, le pidió permiso del señor Alfonso Capone, estaba preso en San Quintín y puso como condición que durante el tiempo que él viviera no se supiera. Estaba autorizado dar su nombre cuando hubiese muerto. Y también él le pidió a mi papá que mientras él viviera no se supiera esta anécdota. Entonces, cuando murió él y mi papá nunca la publicó, pues yo aproveché para publicarla en un libro que se llama Identidades y Tijuana, Identidades y Nostalgias. Es un librote de ensayos históricos sobre Tijuana que fue publicado por el gobierno de Hank, pero en realidad era Kurt Honor el que estaba de sustituto. Se hicieron 1000 ejemplares, el libro pesa 5 kilos y solo se hicieron 1000 ejemplares. Bueno, pues ahí está el detalle. Cuando se fueron, liberaron unas víboras de cascabel bigotonas que se han proliferado y que, ojo, si van a las Islas Coronados, tengan mucho cuidado en la isla central, porque ahí hay mucha víbora de cascabel. Como no tiene... Claro, maestro, ese hotel y ese casino
tenía un transmisor de radio. Sí, tenían todos los avances de la tecnología en ese momento. Sí. Y cuando se cierra el casino, ¿qué pasó con ese transmisor? Eso no lo sé exacto, pero seguramente se quedaron los marinos con él. Son los infantes de marina, que creo que se cambian cada 6 meses, están ahí. No dicen muchas cosas, nada más que yo he estado solamente 2 veces. En 1957 con el Club de Leones, anduvimos por ahí, todavía existía el edificio de 3 pisos. Las lluvias y la marea lo destruyeron totalmente para allá, para los años 90. Volví a ir en 1995, ya no existía el edificio. Estuvimos en la parte de arriba con los fareros y los soldados. Llevé un grupo de alumnos de la preparatoria Lázaro Cárdenas, ellos 5, un médico, Fernández, un licenciado en economía y uno que después se hizo sacerdote, que es obispo, es el obispo de Cuernavaca, alumno de la Prepa Federal, es el primer obispo alumno de la Lázaro Cárdenas. Es el obispo de Cuernavaca actualmente, ahora con el nombre de Ramón Castro y Castro. Y luego anduvimos, se fue cuando nos enteramos de las víboras. Y nos atendió un niño que nos llevó recorriendo todo el lugar. Y cuando andábamos en la maleza que nos llegaba a la cintura, nos dijo, vamos a movernos de aquí porque hay mucha víbora de cascabel. Entonces salimos corriendo. Claro, por supuesto. Maestro, yo quisiera que nos compartiera otro pasaje importante para el devenir de esta ciudad. Está íntimamente ligado con la investigación que en su momento se hizo para fijar la fecha de fundación virtual de esta ciudad. Y cuando hablo de esto, quiero referirme particularmente a otro personaje de esos días, quien hizo una aportación importante. Se habría de convertir después en cronista de la ciudad. Magdaleno Robles, un empleado federal del juzgado federal que tenía acceso a documentos que en otras condiciones nadie podía conocer, ya de valor histórico, ¿no? Y con un carácter legal. Con la designación de Magdaleno Robles como cronista de la ciudad, inicia una etapa en la que se ha ido perfeccionando un esfuerzo por contar con una institución que es el Consejo de la Crónica y un trabajo ya constante y consistente de la crónica de la ciudad. Usted es cronista de Tijuana, cronista de la ciudad de Tijuana, pero ha habido ahí pasajes complejos, difíciles para lograr que esta institución se fortalezca y continúe haciendo un trabajo que es vital para la ciudad, el registro de aspectos elementales de la historia de Tijuana. Usted ha sido parte de este proceso. Platícanos. Bueno, sí, lo que pasa es que desde muy joven me incliné por entrar en relación con gente que promovía la cultura, así como el profesor Rubén Vizcaíno Valencia, que además era padre de mis 2 compañeros, Roxana Vizcaíno y Rogelio Vizcaíno, que eran mis compañeros en la escuela secundaria. Después me hice también muy amigo de su esposa, que era una mujer muy culta, que hablaba inglés, francés, que había estudiado medicina y que además era un excelente poetisa. Bueno, Vizcaíno es el primer director de acción cívica y cultural del municipio. Y esto hace que se instale en el Palacio Municipal, que se convierta en una especie de imán de toda la gente que escribía, pintaba, promovía, hacía teatro o alguna cosa de ese tipo. Y como si eso fuera poco, después de las horas de oficina, a 1 cuadra de distancia estaba su departamento, iba, comía y después se iba al Hotel Nelson, al café del Hotel Nelson, a platicar con sus amigos, que se convirtió en una peña de tipo literario, pero donde también se hablaba de política, de historia y de otras cosas, y venía gente que trabajaba en los periódicos del Heraldo, en el Mexicano, en el Baja California o en el Noticias, que eran los diarios de aquí. El diario Noticias era un diario muy especial que salía todas las mañanas. Era el único matutino antes del Mexicano, pero era un matutino que se repartía a las 10 de la noche en la Avenida Revolución.
Luego llegó en el 59 el mexicano y vizcaíno escribieron el mexicano la ficción cultural. ¿Qué le parece, maestro, si seguimos platicando de esto después de la pausa? Muy bien. Regresamos. El nombre del dueño del casino de Islas Coronado permaneció secreto hasta que murieron Al Capone, Fernando Sánchez Ayala y Mario Ortiz Villacorta Martínez. Regresamos en un momento. Continuamos. Estamos de regreso en la charla con el maestro Mario Ortiz Villacorta, cronista de esta ciudad, protagonista en el sector educativo, en la vida académica de esta ciudad también, luego de 60 años de docencia que han contribuido a moldear, ha contribuido de manera importante en la formación de muchos personajes destacados de esta ciudad. Maestro, estábamos hablando del tema de los orígenes de este esfuerzo por establecer la fecha de fundación virtual de Tijuana y lo que deviene posteriormente, que es la creación, la creación del Consejo de la Crónica, el trabajo como cronista de Magdaleno Robles hasta este momento. Bien, en 1975 la ciudad de Tijuana no sabía cuándo había nacido. Estaban celebrando en 1975, incluso existe una moneda que yo tengo, una medalla más bien, que dice en el 50 aniversario de la formación del primer municipio de Tijuana, el cual fue establecido por el general Plutarco Elías Calles, 1925, pero convocando a elecciones municipales, las cuales se realizan bajo protesta y finalmente queda como municipio, pero no como la ciudad de Tijuana, sino municipio de Zaragoza. Y se anulan las elecciones y se nombra un consejero, que por cierto fue el señor Federico Palacio Labastida. Lo nombra Abelardo N. Rodríguez. No sé si sepan quién fue él. Él ya había sido alcalde de Mexicali, construyó allá inauguró la primera biblioteca. Y aquí en Tijuana fue el primer alcalde consejero, porque anularon las elecciones. Ese señor se llama Federico Palacio Labastida, que curiosamente es abuelo de Pedro Ochoa Palacio. Y tiene dos hermanos. Él y sus dos hermanos participaron en la defensa de Tijuana en 1911. Él era un hombre dedicado a la vida pública, etc. Un hombre que, por cierto, murió muy humildemente, pobre, pero no más que nada de manera sencilla, con una casa que fue lo único que le quedó después de haber sido funcionario estatal. Bueno, 4 años después, Portes Gil le cambia la jugada, nombra a Tijuana delegación de Ensenada y le queda ya formalmente el nombre de Tijuana. Esto se hizo en 1929, hace, 75 años, no, más o menos, ¿no? No más, mucho más. Bueno, en ese año de 1975 viene David Piñera y busca a la señora Guadalupe Quirarte en Acción Cívica para pedirle que hablen con el licenciado Márquez Arce y le proponga hacer un simposio sobre la historia, el origen de la ciudad y el nombre de Tijuana. Al licenciado le parece muy bien y los comisiona para que lo armen. La señora Quirarte queda como coordinadora del consejo y él como presidente de la comisión. Entonces se hace el simposio, se invita a varias personas, hay por lo menos algunas propuestas, hay alrededor de 5, 6, 7 propuestas, no muy formales todas, y quedan 3 nada más, la de Magdaleno, la del profesor Aguirre, Celso Aguirre Bernal de Mexicali y alguien más. Uno proponía el nombramiento de un juez en 1862, el otro la creación de la aduana de Tijuana en 1874 y Magdaleno en el 1889. No se ponen de acuerdo y entonces convocan a un año después para lograrlo. En 2016
gana la propuesta de Magdaleno, que consiste básicamente en lo siguiente. Un acta de un acuerdo de los familiares de Argüello, que había muerto intestado en 1862 y que se peleaban la mitad de los familiares con la otra mitad los terrenos de Tijuana. El acuerdo lo toman en el 11 de julio de 1889 con un mapa realizado en el 88 en donde se llama Villa de Zaragoza. Y ese plano existe y es el que se toma como base para el acuerdo. Y entonces consideran que esa fecha es la correcta porque en esa fecha se inicia el desarrollo urbano de lo que va a ser Tijuana, en el centro de la ciudad. Ya se habían vendido algunos lotes, ya se había construido la aduana, que después tuvo que cambiarse de lugar, pero antes de eso no se había desarrollado urbanísticamente la ciudad. Y así se queda. Y entonces en premio nombran a Magdaleno Robles Sánchez, oriundo del estado de Jalisco, cronista de la ciudad. Y durante algún tiempo él responde como cronista, va a los actos oficiales, habla de este acontecimiento, etc. Pero luego, en los años que pasan del 89, donde él recibe todo el crédito en la fiesta del centenario, me consta porque yo era entonces secretario técnico del Comité de Festejos del Centenario y además director de Acción Cívica y Cultural. Fui el último director de Acción Cívica y Cultural casualmente. A mí me tocó ese honor. Después desapareció Acción Cívica y Cultural y se convirtió en 2 oficinas, casi yo diría que en 2 escritorios. Y va a tardarse hasta que Leobardo propone la creación del Instituto Municipal de Arte y Cultura, creo que con el licenciado Guadalupe Osuna Millán. Pero esta es otra historia. Entonces, en el 2003 empiezan a hablar de que es necesario que la ciudad tenga un cronista. Y yo les digo, oigan, tenemos un cronista que es el señor Magdaleno. El hecho de que los funcionarios no lo inviten, no lo tomen en cuenta es otra cosa, porque efectivamente cuando entró la administración de Montejo y luego la de Osuna Jaime, no se le tomó en cuenta, ni tampoco con Osuna Millán, hasta que con Jesús González Reyes llega a ser tanta la presión que tiene que convocar a una reunión, a una reunión de cabildo para nombrar a un cronista de la ciudad. Pero como ya existía uno, se le da su reconocimiento. Ahora sí, lo nombran decano de los cronistas, y a Humberto Félix Berumen, catedrático universitario, y a un servidor, los nombran cronistas a secas. Y él es el primer presidente del consejo. El consejo está constituido por el Benemérito Centro de Mutualistas, la Universidad Iberoamericana, el CETIS Universidad, la UABC a través del Instituto de Investigaciones Históricas, el Seminario de Cultura Mexicana, la Sociedad de Historia de Tijuana y el municipio a través del Archivo Histórico y el gobierno del estado a través de la delegación. Y finalmente la Sociedad Mexicana de Geografía está ahí. ¿Qué es un cronista de la ciudad? El cronista de la ciudad es una especie de fedatario que tiene como obligación preservar toda una serie son como 19 funciones, entre las cuales está la de rescatar cualquier acontecimiento importante que no se conozca, rescatarlo, difundirlo y hacerlo presente. Por ejemplo, decir, señores, el primer día, la fundación del primer ayuntamiento fue en 1925, pero el primer ayuntamiento efectivo fue el 1 de marzo de 1954 con el doctor Aguanere, que muchos gobiernos municipales incluso se olvidan. Muchos regidores me han preguntado esto, oye, ¿y cuándo se fundó? ¿Cuándo empezó el primer ayuntamiento? Y cosas de esas que no lo saben. Pregúntele a algunos regidores
¿Cuántos presidentes municipales? ¿Quiénes han sido los presidentes municipales? Es más, en la sala de cabildos hay unas placas recordando quiénes han sido regidores y están mal. Algunas les faltan regidores. Luego, en la sala de los presidentes que hoy la ocupan como sala de filmación como esta, a mí me parece una falta de respeto. Si van a hacerlo, los presidentes, como quiera que sea, buenos o malos, fueron los presidentes. La historia habrá de juzgarlos. Tienen colocadas al revés la foto del primer consejo de Ernesto Pérez Rull con Manuel González, que fue el presidente del 7º ayuntamiento de un solo año. ¿Qué le parece si lo recordamos ahorita después de la pausa, maestro? El avión Baja California 3 fue construido en 1928 en las instalaciones que fungieron como talleres municipales, demolidos por decisión del alcalde Carlos Bustamante. Regresamos en un momento. Continuamos con la historia de Tijuana. Seguimos platicando con el maestro Mario Ortiz Villacorta, cronista de la ciudad, y justamente nos está compartiendo las funciones de un cronista de la ciudad. Bueno, son alrededor de 19, más o menos oficialmente. Una de ellas es denunciar cuando alguna autoridad está cometiendo alguna falta grave, incluso destruyendo algún elemento histórico o algún edificio. Por ejemplo, nosotros protestamos enérgicamente cuando se destruyó arbitrariamente los edificios de la calle 8 de Constitución. Entiéndase, eran 4 edificios, 2 de ellos salvables y 2 de ellos en pleno uso. Por ejemplo, la comandancia de policía, que se laburaba una vida de unos 30 años y que antes había sido el almacén donde el presidente del Comité Pro Estado Libre realizaba sus últimas sesiones antes de que el licenciado Alemán mandara el decreto que convertía a Baja California en el Estado 29. El presidente era Gustavo Aubanel Vallejo. Enseguida estaba la cárcel, que en Ensenada se convirtió en un museo y que aquí quisieron destruirla. Esa cárcel también fue construida en esa etapa del gobierno de don Manuel Quirós, quien fue además quien creó el sistema educativo municipal. También es un hecho trascendente porque Tijuana es la única ciudad en el país, el único municipio que mantiene un sistema educativo municipal que tiene primaria, secundaria y preparatoria. El cuartel de bomberos, hoy tenemos en este momento la angustiosa búsqueda de un cuartel, de un lugar para ubicar a los bomberos en el centro de la ciudad. Estaba en perfecto estado el edificio. Tenía una cancha de básquetbol que se había convertido en tradicional porque se hacían torneos regionales, estatales ahí, y estaba en perfecto estado el gimnasio. Y enseguida estaba los talleres municipales, donde se construyó en 1928 el Baja California 3. Era un crimen destruirlo. Porque, ¿para qué? Para que unos amigos del alcalde compraran el terreno, y el terreno supuestamente el dinero utilizado se iba a utilizar para la reconvención, para la regularización, para el arreglo del cuadro histórico de la ciudad, cosa que nunca se hizo ni se ha hecho y que es uno de los grandes pendientes que tiene la ciudad de Tijuana. Bueno, nos opusimos a eso. Y eso cuando yo escribí que el alcalde había cometido en contra de la ciudad un delito que se caracterizaba por alevosía, ventaja, y les agregaba yo por nocturnidad, porque lo hizo el 30 de diciembre a las 10 de la noche. A esa misma hora, en la Casa de la Cultura, la directora de INDEMAC
tomó todos los bártulos, todas las posesiones que teníamos en un salón de la Casa de la Cultura, los arrinconó junto con los libros, computadoras y todo, levantó, contrario a lo que la ley señala, porque no puedes levantar nada en la casa, no puedes construir nada en la Casa de la Cultura que no sea autorizado por el Consejo Estatal de Preservación del Patrimonio Cultural, y sacó al Seminario de Cultura de lo que se le había prestado durante años. Tenemos un comodato ahí que fue hecho por el presidente Federico Valdés, que nos dio un espacio en lo que fue el antiguo Palacio Municipal. Cuando se remodeló, se fueron a la Casa de la Cultura para estar un tiempo ahí, y luego cuando ya estuvo remodelado para que pudiera funcionar, nos despojaron de nuestro sitio. Entonces, cuando entró Teresita Riquet como directora de Acción Cívica y Cultural, y viendo que no podíamos volver al viejo palacio, entonces nos dio un aula de la Casa de la Cultura. Bien. También en otro caso, critiqué al presidente municipal que me nombró a los 15 días. Lo critiqué porque en la Feria del Libro juntó dos actos. Uno de ellos, el homenaje a David Piñera, que había recientemente doctorado, y lo nombraron miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Y vino el presidente del Colegio de Jalisco, el doctor José Muriá, a darle el nombramiento públicamente. Pero como el presidente llegó tarde, juntó el homenaje a Chespirito en un solo acto. Entonces yo le escribí, porque para eso son las columnas. Yo tenía una columna en un periódico local durante 20 años que se llamaba Tijuana Ayer y Hoy. Y entonces le puse: ¿qué necesidad, señor alcalde? Y ya al desarrollar la columna, le dije: ¿qué necesidad de hacer el ridículo juntando un asunto con otro? Entonces estaban mezclados ahí un montón de niños vestidos de Chapulín Colorado, o del Chavo del Ocho, con los doctores que iban a hablar de historia y de la Academia Mexicana de la Historia. Y un borrachito que a cada rato decía: por favor, que hable el Chavo del Ocho. Y que gritaba desde media sala: que hable el Chavo del Ocho, hasta que se levanta Chespirito y dice: yo traía un discurso preparado, pero antes quiero contarles una anécdota. Nos dijo: ¿saben ustedes que la vejez tiene 3 características, y una de ellas es el olvido de la memoria? Y de las otras 2 ya me olvidé. Y se abrieron y se sentó. Oiga, maestro, pero esa es una de las funciones importantes del cronista de la ciudad. Hay muchas cosas más cuando la ciudad está vilipendiada, cuando se publiquen cosas en contra de la ciudad injustamente, de rescatar memorias muy importantes de la ciudad, acontecimientos importantes. Por ejemplo, junto con Gabriel y con Jesús Penayo, rescatamos, y la señora Tirarte, una figura muy importante en historia de Sinfana, Enrique Huertas Mangel. ¿Quién fue el ingeniero Orozco que hizo el plano de la ciudad? Por supuesto. Por ejemplo, cómo es que se dieron la familia de Santiago Argüello, que eran 15 hijos y que se emparentaron con todos los rancheros de alrededor. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? ¿Por qué? ¿Para cuándo? Todo ese tipo de cosas nos corresponde a nosotros. Y en eso estamos. Por eso considero que debe apoyarse el Consejo de la Crónica, que deben nombrarse los otros 2, porque uno ya murió y el otro renunció, que es necesario. Y también, como lo establece el reglamento, porque el reglamento está vigente, fue aprobado por el Cabildo y fue publicado el 20 de noviembre de 2009 en el periódico oficial del Gobierno del Estado, y señala que deben nombrarse cronistas de cada una de las delegaciones, y además incluir algunas otras personalidades que contribuyan al desarrollo de la historia y la cultura en Tijuana, y nombrar a algunos cronistas de entidades o grupos minoritarios.
Por ejemplo, y lo voy a decir con todas sus palabras, grupos indígenas, colonias indígenas, personajes como de la organización de Daisy Gate, etcétera, que son como 25 letras. También esa comunidad tiene derecho a ser escuchada y a que se hable de sí, comunidades específicas de la comunidad, de la sociedad, que pudieran tener también la voz de sus protagonistas. Que se publique un libro con las efemérides de la ciudad de Tijuana, porque la gente no las conoce. Y tener recursos para publicar y para que se puedan mover. Hasta ahora debo reconocer que casi todos los ayuntamientos de Ramos para acá cumplen el artículo 25, que es pagar los gastos del cronista cuando va en representación de la ciudad al Congreso Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, a la cual pertenezco y de la cual he recibido varias comisiones, entre otras, los 2 últimos periodos, fui presidente de la Comisión Nacional de Honor y Justicia. ¿Por qué se desdén de la autoridad, maestro? Yo creo que no tiene desdén, yo creo que ni siquiera... No solo el consejo de la crónica, sino a los temas de la historia de la ciudad. Yo creo que porque, no voy a decir de todos, pero yo creo que porque muchas veces nuestros funcionarios son gente impreparada. Son gente impreparada. Algunos de ellos ni siquiera son políticos de carrera, entonces desconocen. Hemos tenido gente que sí sabe, que sí conoce. Yo podría decir como René Treviño, como don Marco Antonio, el propio Aguanel, don Manuel Quiroz, que tuvo la genial idea de contra todas las corrientes crear el sistema educativo municipal. Jicotenca Leiva fue un buen alcalde, un hombre, el hijo, fue un hombre culto que tenía preparación y que le gustaban este tipo de cosas. Incluso creó 2 escuelas secundarias. Esto es muy importante. Durante el gobierno de Han se creó la escuela preparatoria y luego tuvo un apoyo más o menos importante del gobierno de Jorge Ramos, aunque todavía está pendiente el gran apoyo que necesita escuela. Necesita tener su propio edificio. Ya está hecha, no se la va a llevar ni el gobierno federal ni el gobierno del estado. Olvídense, es una cosa propia del ayuntamiento. Muchos funcionarios y algunos alcaldes han querido quitarse ese peso, porque sí significa una carga importante. Pero si está hecha ya de antemano, pues tienes esa carga. Es como cuando uno tiene un hijo, es el hijo ya de manera natural, y entonces hay que prepararlo hasta que termine una carrera, ¿no? Ya lo saben. Pero a la fecha hay no sé si desdén o menosprecio, incluso por los temas de cultura, de historia, los relacionados con las fechas importantes. Bueno, inevitablemente figuran en el calendario cívico de la ciudad y en el calendario de las actividades del gobierno municipal, pero ni siquiera todas. Y en términos generales, los temas de cultura y también lo de la historia. También. Y desconocimiento, sí. Sí, porque algunas cosas son importantes de hacer y no se hacen. Por ejemplo, yo debo decir que hemos encontrado eco, por ejemplo, en Acción Cívica y en el Instituto Municipal de Arte y Cultura. No siempre, pero algunas veces ha habido gente muy linda, como la compañera Riquet, Teresita Riquet, compañera mía de la secundaria, la directora de ópera, que siempre estuvo atenta a todo lo que hacía. Siempre se tienen pocos recursos lo digo por experiencia personal propia. Cuando hicimos durante el gobierno del licenciado Federico Valdés las bibliotecas, pues eran multipartitas, es decir, se hacía con apoyo de la gente de la delegación. Cuando estoy diciendo delegación, estoy diciendo de los vecinos, de las autoridades de México que mandaba los libros y los muebles fundamentales, el gobierno del estado que nos daba su organización y administración, y del municipio que pagaba a algunos empleados. O sea, había empleados federales, estatales y municipales en las bibliotecas. Pudimos hacer todo eso. 9 bibliotecas. Maestro, nos quedan escasamente 5 minutos, 6 minutos, que me gustaría que aprovecháramos para abordar el tema de un personaje
de la historia nacional, de peso nacional, Enrique Bordes Mandel, que murió aquí y que por décadas los tijuaneses nunca supieron ni siquiera que estaban sus restos aquí, pero además, ¿qué tipo de personaje, qué papel jugó en la historia nacional? Un precursor de la Revolución Mexicana, un idealista extraordinario, descendiente de revolucionarios franceses. Nada más con eso digo todo. Él estuvo al principio en contra de Madero porque proponía a otras personas para la candidatura, pero cuando él organiza junto con Cándido Aguilar la rebelión, el plan de San Julián en el estado de Veracruz y les va mal, entonces tiene que huir hacia el extranjero y allá se ve con Madero, trabaja con Madero, se convierte en uno de los 4 personas que van a redactar el plan de San Luis de acuerdo con las ideas que le expuso Madero. Después, él tiene 24 años, se convierte en un promotor, sale a repartir en la República Mexicana junto con Aquiles Cerdán el plan de San Luis. Aquiles Cerdán es descubierto y masacrado junto con su familia. En tanto, Bordes Mandel tiene una gran habilidad para escaparse de ese tipo de cosas. Participa en la revolución. Con el grado de general entra en Hidalgo y se mantiene 3 meses ahí al triunfo de la revolución porque toma ese lugar. Después él dejó de estudiar de abogado porque se fue por estar en contra del gobierno, como los Flores Magón, en contra del Porfirio Díaz. Entonces lo nombran funcionario municipal, funcionario federal del Distrito Federal cuando entra Madero. Lo nombran diputado. Tiene que irse de los diputados que va a meter porque disuelve el Congreso Victoriano Huerta. Sale, vuelve a entrar en las filas revolucionarias de Carranza. Vuelve a ser diputado, pero es un hombre muy rebelde. Está en contra de Porfirio Díaz, está en contra de Huerta, está en contra luego del propio Obregón, después de haber militado con él cuando Obregón quiere reelegirse. Entonces lo sacan del país. Tiene que huir del país porque lo van a fusilar. En el último momento en que lo van a fusilar, le perdonan la vida, huye, se va. Su hijo relata, Enrique Bordes Mandel, el famoso fotógrafo que fue galardonado con el Premio Nacional de Arte y que tiene las fotografías del 68 y del 10 de junio. Enrique Bordes Mandel, así se pone el nombre completo, que se convirtió en una celebridad, pero que volvió hasta 2008, porque durante mucho tiempo estuvo exiliado en Canadá. Algunos de ustedes deben conocerlo, el famoso Enrique Bordes. Bueno, platica que en 1928, cuando lo iban a fusilar, fue la última vez que él lo vio, y su mamá no dejó que le dispararan, que no dejó que su hijo viera a su papá cuando lo iban a fusilar, y se lo llevó. Entonces no pudo ver que el papá fue perdonado de la vida y se vino a vivir a los Estados Unidos. Ya entonces había sido diputado 3 veces, fue presidente de la comisión, fue presidente de la Cámara de Diputados, era periodista muy fogoso, era un gran orador. En las memorias de la Cámara están los relatos y las formas en que él hablaba. Fue funcionario municipal y luego exiliado. Allá fue don Joaquín Aguilar Robles cuando era gobernador del estado, del territorio Trejo, Fernando Trejo y Lerdo de Tejada, que fue diputado junto con él, y el presidente de la República, don Pascual Ortiz Rubio, que también fue diputado con él y que le pidieron que volviera, y él no quería volver porque muchos que habían vuelto los mataban cuando estaban aquí. Entonces él se quedó primero en San Antonio y luego en Los Ángeles, malviviendo algunos años. Pero don Joaquín Aguilar Robles, después de un tercer intento, lo convence, se lo trae a Tijuana, a Mexicali, lo nombran jefe de la oficina de trabajo, se queda aquí, hace periodismo, da conferencias, la gente lo quiere mucho. No podía vivir en Mexicali por el calor, se queda en Tijuana, y de aquí le entra un mal del estómago, no sé exactamente si es un tumor o una infección, y muere en 1935 luchando porque le pagaran los haberes que le dejaron de pagar y que lo permitieran regresar a la Ciudad de México. Aquí fue jefe de la oficina de trabajo
y aquí murió muy querido por la gente. Ese es Enrique Bordes Mayel, una figura extraordinaria, considerado precursor de la Revolución Mexicana, y no hemos logrado que se le ponga su nombre a una calle. Maestro, nos quedamos con esa historia y espero que no sea la última vez. Claro. Un placer. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias. En el Monumento a los Héroes de 1911, de la llamada invasión filibustera, están sepultados restos de tijuanenses que perdieron la vida defendiendo a Tijuana. Próxima semana, con el historiador Marco Antonio Samaniego.